Mis queridos hermanos, nosotros hemos estado tratando básicamente el tema de la adoración. Y hemos visto realmente que en el mensaje de Apocalipsis 14, que es nuestro texto base siempre para iniciar nuestro estudio, en Apocalipsis 14 hay un mensaje de Dios, de un remanente especial que Dios tiene para estos últimos días. Y el llamado es a que nosotros debemos volver a Dios, volver a Dios. Porque también hay un poder que se llama Babilonia, o la bestia, o el hombre de pecado, que lo vimos ayer, que exige adoración, quiere quitarle a Dios las prerrogativas. ¿Cuáles son las prerrogativas de Dios? Bueno, solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios es digno de toda adoración. Nosotros debemos arrodillarnos delante de Dios y buscar el perdón de nuestros pecados. Y Él nos perdona. Entonces, terminado el mensaje, yo quiero por favor orar, porque vamos a iniciar a navegar en la palabra de Dios. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema realmente que me apasiona mucho. Vamos a hablar de la inmutabilidad de la ley de Dios. Porque desde que Dios creó al mundo, ha existido una ley. Y tenemos que estar claro que la Biblia enseña eso y que la Biblia dice eso. ¿Existía la ley de Dios antes de haber pecado? ¿Qué es pecado? Vamos a darle respuestas a esa pregunta, porque cuando leemos Apocalipsis, nosotros vemos que el remanente de Dios, el pueblo final de Dios, dice que guardará los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de Dios. Son no los mandamientos de los hombres, sino los mandamientos establecidos por Dios para la verdadera adoración. Y para que nosotros podamos tener la seguridad de vida eterna. Y es importante este tema porque hoy en día los seres humanos, y podríamos decir casi todas las religiones del mundo, dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz. ¿Usted ha oído eso? Que no hay que guardar la ley. Otros dicen que la ley se le dio al pueblo de Israel, que antes no existían mandamientos. Entonces, esto ha traído confusión hoy en día, porque nos dicen, es que estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia de Dios, ¿ya para qué hay que observar la ley? Entonces, ellos adoran, ellos piden, ellos claman a Dios, pero tienen al menos su santa ley. Yo pregunto, ¿es Dios eterno? ¿Sí o no? Dios es eterno. Los preceptos de Dios también son eternos porque Él es eterno. Entonces, en el libro de Apocalipsis, vamos rápidamente allá y vamos a orar antes pues de comenzar nuestro estudio. La palabra de Dios dice que la hora es y la hora viene cuando el Señor anda buscando verdaderos adoradores. Así que por favor en esta noche tome, mi hermano, hermano, amigo que estén por las redes, tome su cuaderno, tome su lápiz y tome su Biblia y corrobore realmente de que es verdad lo que enseña la palabra de Dios, no es lo que enseña el pastor, no es lo que yo enseño. Todo el que cree en Dios agarra ¿qué? La palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay vida. Jesús dijo que en la palabra, yo les he dado mi palabra, Jesús dijo,
y en mi palabra hay vida. Entonces debemos agarrar la palabra de Dios. Entonces Apocalipsis 14, versículo 12, es el último versículo del mensaje de los tres ángeles, o del último mensaje de Dios para este mundo. Y vamos primeramente a recapitular algo, porque estamos en Apocalipsis 14, versículo 6. Dice: entonces vi otro ángel que volaba en el medio del cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitaban en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía como a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora en el versículo 9, el tercer ángel, escuche bien lo que dice. Y un tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, que vamos a estar hablando acerca de la marca en la frente o en la mano, hay mucha confusión eso hoy en día, pero el que recibe su marca o su sello, Dios también tiene un sello. Usted necesita saber cuál es el sello de Dios y lo vamos a estar estudiando más adelante. Pero hoy nos vamos a enfocar en la ley de Dios. Y dice: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Versículo 11: y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca no tienen reposo ni de día ni de noche. Es decir, hay un poder que está exigiendo que se le adore. Ahora mire qué dice el versículo 12. Aquí es que me voy a enfocar. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Una característica distintiva para el remanente de Dios en estos últimos días, dice la Escritura, que el mundo va a ser dividido. Unos adorarán la bestia y a su imagen, pero otros, dice, van a adorar a Dios. Y los que van a adorar a Dios se definen de la siguiente manera: los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora usted se pregunta, ¿cuáles serán esos mandamientos? ¿Han sido cambiados esos mandamientos? ¿Cuáles serán? Yo quiero que usted, por favor, me acompañe a un texto que nosotros estuvimos estudiando ayer. Porque antes de nosotros empezar a hablar de los mandamientos, debemos estar seguros de que siempre, aún antes de la caída del hombre, antes que el hombre cayera en pecado, la ley de Dios ya existía. Quiero que usted me acompañe al libro de Ezequiel. Yo le hablé ayer, yo le estuve hablando acerca de este ser que se llama Lucifer. ¿Se recuerdan? El enemigo de Dios. Vamos a ir al libro de Ezequiel rápidamente y vamos a ver qué fue lo que pasó con este ser. Porque lo mismo que pasó con él, o lo que él quiso hacer, es lo que él quiere que nosotros hagamos. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 14, mire qué dice: fuiste ungido querubín grande, protector, y te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de las piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado. ¿Y cómo termina diciendo? Hasta que se halló maldad en ti. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad. ¿Y qué pasó? Y pecaste. Wow. Nos está diciendo aquí que este ser
había sido creado perfecto, pero que a causa de la hermosura, Dios le había dado dones preciosos a él y lo había puesto a comandar la hueste angelical. Pero dice el texto que se halló maldad en él. Yo no voy a explicarle inmediatamente cómo se halló maldad. Lo que yo quiero resaltar es que él pecó. El primero en pecar fue él. Él tenía libre albedrío de servir a Dios por amor, porque Dios le dio todos esos dones y él comandaba la hueste. Y mientras él y todas las criaturas de Dios obedecían los dichos de Dios, los mandamientos de Dios, todo era paz y alegría en el universo. Pero dice que un día se halló en él ¿qué? Maldad. ¿Y qué dice? Y pecaste. La pregunta que salta a la mente es, porque aquí no nos está diciendo que es pecado. Está confuso ese texto todavía. ¿Qué es pecado? Él pecó. ¿Qué él hizo? Él mató a alguien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es pecado? Hay una definición de pecado que se encuentra: este es el origen de los cielos y de la tierra. El día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, no había planta alguna. Perdón. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Hay una definición interesante acerca de qué es pecado, porque dice que en él se halló maldad. Y dice que cuando se halló maldad en él, este ser pecó. Vamos a ver qué dice Juan entonces. Muy bien, excelente. Todos lo tenemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, va a definir qué es pecado. Dice: todo aquel que comete pecado quebranta o infringe también la ley. ¿Qué ley? Yo creo que no es la ley de los hombres que está hablando, y lo vamos a corroborar. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. La pregunta es, oye, ¿qué ley quebrantó Satanás o Lucifer allá arriba? Porque dice que el pecado es infracción de la ley, y el texto ahora nos está diciendo en Ezequiel que él pecó. Vamos rápidamente al libro de Isaías, que nos da más informaciones. Nos da más informaciones acerca de lo que es pecado y de lo que realmente cometió este ser que le fue pecado. Él es el primero en pecar. Dice aquí, Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante. Estamos verificando si la ley de Dios existía antes de haber pecado. Eso es lo que estamos verificando, que la ley siempre ha existido. ¿Ok? Vamos a ver. Isaías 14, 12. Ojo aquí. Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que decías a las naciones, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, o sea, el de Él. En el monte de la reunión, al lado norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré, ahora ojo aquí, y seré semejante al Altísimo. Ayer nosotros estábamos hablando de que el corazón de él se había enartecido. Ahora el texto aquí nos dice que tú que decías en tu corazón, él no había matado a nadie. Ezequiel dice que él pecó.
Él no había cometido adulterio, pero él pecó. ¿Por qué? Primera de Juan dice: quebrantó ¿qué? La ley de Dios. Entonces ahora nos dice el texto que él decía en su corazón: yo subiré por encima de las estrellas de Dios y yo voy a establecer mi trono. ¿Qué es lo que él está diciendo? Yo voy a ser igual a Dios en el contexto de la adoración. ¿Cuál fue su pecado? ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses. ¿Se quería él ser Dios en sí mismo, sí o no? Dice el texto que quería él ser Dios, que se iba a sentar en el norte, por encima de las estrellas, y además dijo: y seré semejante a Dios. Por eso Ezequiel dice que él pecó, porque él se estaba haciendo Dios a sí mismo. Y el primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás dioses. ¿Está usted notando aquí? ¿Están ustedes notando? Él quería grandeza, que le rindan honor, que le den gloria, que se le arrodille como a Dios. Eso era lo que él quería. Por esa razón, dice la Escritura, que él pecó. Y yo hacíamos una aplicación interesante, porque a veces nosotros nos quedamos cortos en lo que es el concepto del pecado. Pensamos que pecado es yo matar. Y hay personas que se justifican y dicen: bueno, pues yo no he matado a nadie. Pecado es adulterar. Bueno, pues yo no adultero. ¿Qué le fue pecado a Satanás? ¿Qué le fue pecado? El mal pensamiento en su corazón. Él no había matado a nadie. ¿Has abrigado mal pensamiento en tu corazón? Porque él no había matado. A veces nosotros decimos: bueno, pero es que yo no he matado. Ok, matar es pecado, pero escucha bien. Matar es el resultado del pecado que tú pensaste en tu corazón. O sea, ya tú no tienes que matar. Cuando tú matas es el resultado de tus pensamientos de adentro. Por eso nosotros hacíamos la aplicación de que lo que Dios quiere sanar en el ser humano es el corazón. El libro de San Lucas 4:18, así Jesús lo dijo: yo he venido para sanar los corazones. Pero es interesante, porque luego que él pecó en el cielo, él engañó a nuestros padres. Dios ya le había advertido de que había un enemigo. Yo quiero que usted vaya rápidamente al libro de Génesis. Rápidamente debemos ir al libro de Génesis, porque necesitamos estar conscientes de que la ley, antes de haber pecado, ya existía. Eso es lo que estamos estudiando y dando la respuesta. En Génesis capítulo 3 está la gran desobediencia. Dios le dijo, vamos a explicar un poquito el contexto. Dios le dijo a Adán y a Eva: miren, de todos los frutos del árbol ustedes podrán comer, pero yo me voy a reservar uno. ¿Cuál va a ser? El que está en el medio del huerto. El día que ustedes coman, ese día ustedes van a morir. Mientras Adán y Eva obedecían la ley de Dios, eran felices. La gloria de Dios irradiaba en ellos. Y Dios le advirtió de que había un enemigo, porque el pecado no tomó a Dios por sorpresa. Lo que pasa es que Dios nos da a nosotros, Dios te da a ti la elección de tú elegir si amarlo o no. Y la trágica historia termina
de que Eva creyó más, ojo aquí, de que Eva creyó más la mentira de Satanás que el mandamiento expresado por Dios. Eso enseña algo interesante. Porque hoy nosotros queremos adorar, muchos quieren adorar, servir a Dios. Pero lo están haciendo como Dios ha establecido. Dios había establecido un mandato peculiar. Le había dicho, no comas de ese árbol, yo me lo voy a reservar. Pero Eva, en vez de escuchar y prestar atención a Dios en ese momento, ¿escuchó a quién? La voz del enemigo. Y fue engañada. Por eso yo siempre le digo a ustedes, agarren la Biblia, no me crean a mí. Agarre la Biblia y vea qué dice. Y ore a Dios, Señor, ayúdame a entender. Sí, pero está claro. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué te adoran así? Si tu palabra es así, ¿qué dice? Entonces dice aquí en el versículo 5 lo que le dijo el enemigo. Vamos a ver. Génesis capítulo 3, versículo 5 dice: sino que Dios sabe que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Yo le pregunto, ¿quería él en el cielo ser como Dios? Claro que sí. ¿Y qué es lo que le está vendiendo ahora a Adán y a Eva? Desobedezcan a Dios. No, ustedes serán como Dios. Ustedes no necesitan ley. No necesitan mandamiento. No. Y lamentablemente Eva cayó. Dice el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno. Ojo aquí, muy importante. ¿Qué dice? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo y comió al igual que ella. Vamos a ver aquí. ¿Dios se había reservado ese árbol, sí o no? ¿De quién era el árbol? De Dios. Fue una prueba. Ok. ¿Cómo se llama cuando yo le pongo la mano o yo me hago dueño de lo que no es mío? Robar. Ah, pues ya pecó ahí. Porque hay un mandamiento que dice que no robarás. Ella pecó. Pero dice el texto que ella vio que el árbol era agradable y codiciable a sus ojos. Lo tomó, habiendo sido reservado para Dios, tomó del árbol o tomó de la fruta del árbol y comió. En otras palabras, ¿codició Eva? ¿Codició la fruta? ¿Sí o no? Ella codició. Hay un mandamiento que dice no codiciarás. Claro. Entonces comió, robó, creyó la mentira. ¿Qué le dijo Satanás? Será como Dios. ¿Ella quiso ser igual a Dios también? Pues lo que le dijo la serpiente. O sea, ¿por qué hay una ley? ¿Por qué hay una ley? Porque la ley nos protege. La ley nos dice qué es pecado, cómo tú debes agradar a Dios. Y ya nosotros sabemos que por la misericordia de Dios y el amor tan grande, y que el pecado no tomó a Dios por sorpresa, Cristo vino a morir en nuestro lugar. Apocalipsis 20 dice que vino a morir, pero la muerte segunda, de la cual nadie vuelve, dice Apocalipsis 20. Pero si es verdad que nosotros morimos hoy en día. ¿Morimos nosotros? Todos los días. Y cuando vamos avanzado de edad, se nos cae el pelo. Comenzamos así, terminamos así. ¿Se cumple la palabra de Dios?
Por la desobediencia. Entonces Adán y Eva estaban condenados a morir. Y fue necesario que Cristo venga. No a cambiar la ley, como lo vamos a ver, sino que Cristo venga y tome mi lugar y me enseñe cómo guardar los mandamientos de Dios. Ahora es interesante porque ya nosotros vemos que la ley de Dios existe. Por ejemplo, alguien me dijo hace algún tiempo que la ley de Dios fue dada a los judíos, al pueblo de Israel. ¿Cuánto han oído eso? Yo he oído eso. La ley de Dios fue dada a los judíos, es decir, después que Moisés los saca de Egipto, entonces Dios le da una ley. Pero lo que estamos viendo es que ya la ley existía.